Bien, dentro de lo que estamos trabajando del método de las dos fases, voy a explicar este ejemplo que ya fue resuelto en clase, bueno, pero lo vamos a presentar para que ustedes puedan disipar algunas de las dudas que pudiesen tener. Bien, en un momento dado vamos a tener un ejemplo que es de maximizar, ¿sí? Aquí lo encontramos con nuestra función objetivo y lo que es nuestro problema. Recordar que dijimos que nuestro problema, no importando sea de maximizar o minimizar, siempre va a comenzar la primera fase como minimizar. Bien, recordar que, bueno, en un momento dado haremos los siguientes cambios. Primero, observemos los signos que tienen nuestras restricciones. En este caso, menor o igual, tendríamos que agregar una variable de holgura que la agregamos aquí en esta parte. Como tenemos como variables x1, x2, x3, recordar que bueno, en este caso agregaremos una variable de holgura que sería x4, y al tener un signo de igual agregaremos solamente una variable artificial que aparece como r1. De igual forma, al aparecer R1, solamente nuestra función objetivo se convierte ahora en minimizar z igual a R1, que al convertirla a su forma canónica, nosotros tendríamos como z menos R1. ¿Sale? Y ya obviamente igual con 0. Teniendo ya en este caso ese cambio que nosotros debemos de hacer, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a vaciarlo en la tabla. Y bueno, en este caso vamos a tener nuestra, bueno, recordar que ya hemos explicado lo que son las variables no básicas, las variables básicas y las variables básicas actuales. En un principio, bueno, en nuestra tabla colocamos nuestras variables no básicas, que sería x1, x2 y x3. Posteriormente colocamos las variables básicas, ¿sí? Que serían estas. Primero las variables no básicas, las variables básicas y las variables básicas actuales, que serán en este caso las que van en esta parte junto con z. Las variables, recordad nada más, las variables no básicas son las originales, las que hemos mencionado, las que aparecen aquí, x1, x2, x3. Las variables básicas son aquellas, las que agregamos, que en este caso es x4 y r1. Y las variables básicas actuales son las que se encuentran antes de cada signo de igual, que serían x4 y r1. Hacemos el vaciado de nuestra tabla. Recordar esta parte que siempre será 1, 0, 0. Y posteriormente, al no tener en nuestra función objetivo, no tenemos x1, no tenemos x2, no tenemos x3, no tenemos x4, solamente tenemos el valor de r y es negativo, r1, lo colocamos aquí, la solución igual 0. Para x4 tenemos que x1 vale 3 y vamos haciendo el vaciado, x2 vale 6, x3 vale 1 y x4 vale 1. Entonces aquí vamos colocando los datos. No tiene r, en este caso colocamos un 0 y lo que es su resultado, que es 20. Hacemos lo mismo con la siguiente restricción, que serían 2, que vale, en este caso 2 que vale x1, 1 de x2, 2 de x3, no tiene valor en x4 y en r1 tiene el valor de 1 con su solución 15. Ahora, ya teniendo esta parte, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Tenemos solamente una variable artificial, que es esta que está aquí, y por lo tanto esta variable artificial se la vamos a sumar a este valor, ¿sí? A los valores que se encuentran en z. O sea, 2 más 0 nos va a dar este 2 que aparece acá. 1 más 0 nos va a dar valor de 1. 1 más 0 nos va a dar, perdón, 2 más 0, 2. 0 más 0, pues obviamente es 0. Y 1 menos 1, 0. 15 más 0 nos va a dar 15. Y esta tabla que tenemos ahora sí es la que nos va a servir a nosotros para poder ya empezar a trabajar y resolver nuestro problema. Bien.
Al recordar que es un problema de minimizar, en esta primera parte de las dos fases, vamos a escoger el dato. La variable entrante va a ser el dato más positivo. Tenemos dos valores. Tenemos este valor en x1 y en x3. Podemos romper ese empate de manera arbitraria, es decir, seleccionen el que ustedes gusten. Vamos a comenzar, por ejemplo, seleccionando x1. Esta va a ser mi variable, ¿sí? Mi variable de entrada. ¿De acuerdo? Mi variable de entrada. Y al tener esa variable de entrada, bueno, solamente vamos a dividir 20, ¿sí?, entre 3 y 15 entre 2. ¿Sale? Por lógica, vamos a escoger el valor más pequeño. Si nosotros tenemos, en este caso, esa división, sabremos que el valor más pequeño es el que se encuentra en x4. ¿Sí? Bueno, ya tendríamos que hacer esa división. Sabremos que, por ejemplo, dividir 20 entre 3 nos va a dar 6.6. Lo vamos a anotar aquí, para que no. Vamos a anotar aquí un espacio. 20 entre 3 es igual a 6.6. Y en esta parte de abajo iría 15 entre 2. ¿Sí? Y ese entre 2 es igual a 7.5. Por lógica, entonces, tomamos el valor más pequeño, que es el que se encuentra en x4. Podrán ustedes notar, por ejemplo, que esa sería mi variable de salida. El cruce se encuentra aquí, en S3. Por lo tanto, a S3 tendremos que convertirlo en la unidad para que podamos resolver el problema. Entonces, voy a extraer, como lo hemos hecho en la clase, para que no haya ningún detalle, vamos a extraer desde este dato, de aquí, hasta este dato, que es lo que tengo aquí en esta parte. Y como tengo aquí un 3, vamos a multiplicarlo por 1/3 para que nos pueda dar la unidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo multiplico 1 por 3 me va a dar, perdón, 1/3 por 3 me va a dar este 1 que aparece aquí. 1/3 por 6 me va a dar 2. 1/3 por 1 me va a dar 1/3. 1/3 por 1 me va a seguir dando 1/3. 1/3 por 0 me va a seguir dando 0. Y 1/3 finalmente por 20 me va a dar 20/3. ¿Sí? Y ahí ya pudimos hacer este 1, ya lo hacemos. Pero ya lo pudimos convertir en la unidad. Bien, teniendo ese dato, eso va a ser mi renglón pivote. Yo le llamo mi renglón base porque es el que me va a permitir que en este caso este 2 que aparece aquí y este 2 que aparece acá, ¿sí?, sean ceros. Entonces voy a nuevamente extraer, es lo que tengo aquí, es lo que ya había colocado aquí, es el resultado que me acaba de dar. Ese nuevamente lo voy a extraer, que es lo que tengo aquí, ¿sale? Y entonces al extraerlo, ya que lo pude extraer, como quiero hacer que este 2 sea 0, entonces lo que voy a hacer es anotar toda esta cantidad, la voy a anotar aquí y lo voy a multiplicar por -2 para que este 2 pues, ya se pueda eliminar. Entonces voy a poner, por ejemplo, vamos a ponerlo así para que pueda, lo vamos a reescribir para que vayan viendo de dónde lo voy obteniendo. Voy a reescribir todo el renglón, que sería en este caso 2, serían 2, sería, vamos a ver si no lo podemos colocar así. Vamos a poner 2, vamos a poner 1, vamos a poner 2. Esos datos los estoy obteniendo de esta parte de acá arriba. Es 2, 1, 2, 0, 0, 15. Voy a poner aquí 0, 0, 15. Lo estoy escribiendo de esta manera para que sea un poco más rápido y no nos enredemos, ¿va? Ok. Entonces, como repito, este 2 es el que queremos hacer
0. Entonces por eso escribí esto y lo multipliqué, o lo voy a multiplicar por menos 2. Bien, entonces cuando yo multiplico 2 por 1, menos 2 por 1 más 2, me va a dar este 0. Menos 2 por 2 más 1, menos 3. Menos 2 por 1 tercio más 2 me va a dar 4 tercios. Menos 2 por 1 tercio más 0, menos 2 tercios. Menos 2 por 0 más 0, 0. Menos 2 por menos 20 tercios más 15, 5 tercios. ¿Sí? Y de esa manera ya pudimos hacer que, repito, que este 2 ya se hiciera 0, que es lo que tengo aquí. Tendría que hacer lo mismo para que el 2 que tengo aquí en esta parte se pueda también eliminar. Obviamente pues sigo dejando este que yo le llamo mi renglón pivote, mi renglón base. Voy a borrar toda esta parte y ahora voy a anotar los otros datos, que serán todos los que aparecen aquí. Serían 2, 1, 2, 0, 1, 15. Entonces los anotamos aquí. 2, 1, 2, 0, 1, 15. Que son los que, repito, son esos que aparecen aquí, que son los que tenemos que eliminar. Como quiero eliminar este 2, va a ser por menos 2, que es lo que tengo aquí. Menos 2 por todo el renglón. Al decir 2 por 1, menos 2 por 1 más 2, me va a dar 0. Menos 2 por 2 más 1, me va a dar menos 3. Menos 2, en este caso, menos 2 por 1 tercio más 2, me va a dar 4 tercios. Menos 2 por 1 tercio más 0, me va a dar menos 2 tercios. Menos 2 por 0 más 1 me va a dar 1. Y finalmente menos 2 por 20 tercios más 15 me va a dar 5 tercios. Y ya de esta manera podrán haber notado que ya encontramos o ya tenemos, ¿sí? Hechos ceros, los que necesitamos, que en este caso, bueno, teniendo nuestro pivote debe de ser 0 el dato que tenemos en la parte de arriba y el que tenemos en la parte de abajo. Bueno, teniendo esa parte, ustedes podrán notar que tenemos más datos que hacer, porque en este caso, ¿sí?, este método nos indica que el renglón de z deberá de ser ceros o negativos. En este caso, en x3 tenemos este positivo, por lo tanto, este valor positivo va a ser ahora nuestra nueva variable de entrada, ¿sí? Va a ser nuestra variable de entrada. Y tendría que hacer la división de 20, ¿sí?, 20 tercios entre 1 tercio. ¿Por qué? Porque, repito, ese es donde están las variables de entrada. Recuerden que dentro de las variables de entrada debemos de hacer esas divisiones para saber cuál es la variable que sale. Entonces, 20 tercios entre 1 tercio nos va a dar a 20, ¿sí? Y 5 tercios entre 4 tercios nos va a dar 5 cuartos. Y yo creo que ahí no hay que hacer ni la operación. Sabremos que el valor más pequeño va a ser, en este caso, o en la variable de salida, va a ser R1. Y el dato que está aquí va a ser nuestro pivote, que será el valor que nosotros tenemos que, o tendríamos que hacer la unidad, ¿vale? Entonces, para que ese dato pueda ser la unidad, tendríamos que multiplicar todo el renglón por 3 cuartos. Al multiplicarlo, por ejemplo, al multiplicar, en este caso, bueno, todo esto que está aquí, ¿sí?, ya tengo ya aquí la parte de lo que hice. Es decir, por ejemplo, repito, si este dato, como es el que necesito hacer la unidad, bueno, entonces todo el renglón se va a afectar. Y voy a multiplicar todo el renglón por 3 cuartos. Al multiplicar menos 3 por 3 cuartos me va a dar menos 9 cuartos. 4 tercios por 3 cuartos me va a dar 1.
menos 2 tercios por 4 tercios me va a dar menos 1/2. 4 tercios por 1 me va a dar 4 tercios. Aquí, bueno, hay un dato que está nada más opuesto. No, no es cierto, porque eras 3 cuartos por 1 es 3 cuartos, es correcto. 4 tercios por 5, perdón, 3 cuartos por 5 tercios me va a dar 5 cuartos. Es que aquí como ya no lo anoté, por eso el pequeño detalle que tenía aquí, pero está correcto. Bien, si se dan cuenta ya hice que ese 4 tercios ya lo tuviéramos hecho en la unidad. O sea, ya está hecho la unidad, que sería este valor. Y ahora necesitamos que estos datos que están aquí sean ceros. Entonces, para hacer cero, extraigo toda esta parte que estoy señalando. Toda esta parte es la que yo coloqué aquí, porque va a ser, digamos, el pivote. Entonces, para que, por ejemplo, para que este 4 tercios se pueda eliminar, entonces yo lo voy a multiplicar por menos 4 tercios. ¿Sí? Menos 4 tercios. Y, por ejemplo, decir menos 4 tercios por menos 9 cuartos menos 3 me va a dar 0. Menos 4 tercios por 1 más 4 tercios me va a dar 0. Menos 4 tercios por menos 1/2 más menos 2 tercios me va a dar 0. Menos 4 tercios por 3 cuartos más 0 me va a dar menos 1. Menos 4 tercios por 5 cuartos más menos 53 tercios me va a dar menos 40 tercios. ¿Sí? Y ya hice que este valor de aquí, 4 tercios, ya nos diera 0. Ahora vamos a seguir con 1 tercio. Y lo voy a borrar nada más para que vean que es exactamente lo mismo. Es decir, este renglón es mi pivote, es mi renglón base, como ustedes gusten llamarlo. Realmente es el que nos va a servir para poder hacer las eliminaciones. Bueno, entonces teniendo esa parte, ahora va a ser por menos 1 tercio. ¿Por qué? Porque es positivo 1 tercio el que quiero eliminar, entonces va por el opuesto. Y entonces es decir, menos 1 tercio por menos 9 cuartos más 2 me va a dar 11 cuartos. Menos 1 tercio por 1 más 1 tercio me va a dar 0. Menos 1 tercio por menos 1/2 más 1 tercio me va a dar 1/2. Menos 1 tercio por 3 cuartos más menos 1 tercio me va a dar menos 1 tercio. Y menos 1 tercio por 5 cuartos más 20 tercios me va a dar 25 cuartos. ¿Sí? Y en esta parte concluye la fase 1. ¿Por qué puedo decir que concluye la fase 1? Porque en el renglón de Z nosotros ya pudimos, en este caso si se dan cuenta tenemos ceros o negativos, ¿sí? Entonces ahí ya podemos detenernos. Para la fase número 2 vamos a tener lo siguiente. Vamos a tomar esta parte que voy a ir señalando, toda esta parte, ¿sí? Toda esta parte, ¿sí? Salvo la variable artificial o la columna donde se encuentra la variable artificial, no se toma en cuenta. Los valores, ¿sí? Que están aquí en esta parte de la solución y lo que está en esta otra parte, se toma en cuenta para la fase número 2. Entonces aquí podemos decir que termina la fase número 1 porque tenemos ceros y negativos. Bueno, fase número 2. Volvemos a nuestro problema original, que era de maximizar. Tenemos nuestra función objetivo y la llevamos a la forma canónica. Si se dan cuenta, repito, todos los datos, incluso toda la tabla es igualita, ¿sí? Pero si se dan cuenta, omitimos la variable artificial. Y en lugar de estos ceros en el renglón de Z ya toman los valores, o se toman los valores que de la forma canónica, pero ya del problema original, que es de maximizar, y ya con los datos que tenemos en la función objetivo original. Entonces aquí
Al llevarlo a la forma canónica me quedan como z menos 6x1 menos 4x2 menos 4x3 igual con 0, que son los valores que anotamos en esta parte. ¿Sí? Bueno, no tiene x0 y la solución pues es 0, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Y hacemos el mismo procedimiento. En este caso, nosotros tenemos que escoger la variable, en este caso la variable de entrada, que va a ser la más negativa. En este caso, como es un problema de velocidad, va a ser la más negativa, que sería esta parte. Esa va a ser la variable de entrada. Y nos podemos dar cuenta que aquí, bueno, debemos de tomar en cuenta este 1. Los ceros no nos van a servir. Por lo tanto, la variable de salida es x1. Podrán ustedes observar que en la siguiente tabla, pues obviamente al entrar x1 y salir x1, pues no hay ningún cambio. Entonces, esa parte, ustedes podrán observar lo siguiente. A partir de este dato, ¿sí?, hasta esta parte es la que yo extraigo aquí. Al extraerla ahí, quiero eliminar ese menos 6, por lo tanto voy a multiplicarlo por 6. Es decir, como lo he dicho en clase, si es un número positivo, si es un número positivo, lo multiplico por el negativo. Y si es negativo, por el positivo. En este caso es menos 6, entonces lo multiplico por 6. Entonces, al multiplicar, por ejemplo, 6 por 1, ¿sí?, menos 6 nos va a dar 0, que es el que coloco acá. 6 por 11 cuartos menos 4 me va a dar 25 medios. 6 por 0 menos 4 nos va a dar menos 4. 6 por 1 medio más 0 nos va a dar 3. Y 6 por 25 cuartos más 0 nos va a dar 75 medios. Ahora, si nosotros observamos, nos vamos a detener hasta que encontremos o positivos o ceros. Pero aquí nos queda un negativo, que sería este valor, ¿sí? Y podrán ustedes observar que solamente me sirve este dato que está aquí. Por lo tanto, la variable que entra es x3 y la que sale es x3. Tampoco en la siguiente tabla va a haber un cambio. Va a ser la tabla exactamente igual, pero ahora voy a extraer de este punto a este punto, que es lo que hice aquí. Y como quiero eliminar ese menos 4, lo multiplico por 4. Entonces, cuando yo diga, por ejemplo, 4 por menos 9 cuartos más 25 medios, me va a dar 7 medios. 4 por 1 menos 4 nos va a dar 0. 4 por menos 1 medio más 3 nos va a dar 1. Y 4 por 5 cuartos más 75 medios nos va a dar 85 medios. Y podrán ustedes observar que ya tenemos positivos o ceros. Y ahí tendríamos que detenernos diciendo que el valor de x1 es 25 cuartos. El valor de x2 será igual a 0. Valor de x3 será igual a 5 cuartos. Y el valor de z será igual a 85 medios. ¿Sí? Y esa sería nuestra respuesta. Espero que haya quedado comprendido. Ya lo habíamos trabajado en clase, pero bueno, a manera de que tengan una base, de que puedan seguir estudiando, estamos elaborando este video que, bueno, repito, espero que haya quedado comprendido y bueno, quedo a la orden.